habíamos pasado a Rosh Hodesh. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó, pero parece que hubo alguna interrupción o doble. Bueno, vamos a seguir adelante como quiera. Como habíamos dicho, estamos sacando lo que es el Sefer Torah, Menha Hozat, Hotzaat Sefer Torah. Y como habíamos dicho, es una costumbre generalizada de vender los mitzvot, y que tiene esposa debe procurar comprar o que le den lo que es el mitzvah de abrir las puertas del Aarón o el Hejal, y debe de cuidarse en el tiempo que se demanda la venta, de no practicar inútilmente en cuanto a esto. Muy bien. Nuestra costumbre es no decir Berik Shemei, como habíamos dicho en la apertura de Hejal, los lunes y los jueves. Si hace tefilá con lo que es congregación Ashkenazim, los sefarditas los días lunes y jueves, y ellos sí tienen esa costumbre de decirlo, puede recitarlos con ellos. Si encuentra en un Bet HaKnesset estudiando y ve que el público se dispone a decir Berik Shemei, no está obligado a interrumpir su estudio para recitar con ellos. Además de eso, la costumbre de reclinarse a mitad de Berik Shemei, acompañado a las palabras de Desagidna Kame, tienen una base. Aún no es obligado de acuerdo a la ley. En todo caso, siendo la costumbre de Israel es como Torah. A sacar el Sefer del Torah de la Hejal para leer en él, debe abrir y mostrarlo al público derecha y izquierda, y siempre se va a la derecha, a la izquierda, y adelante y atrás, y todo en ese momento el versículo Vezot HaTorah Asher Sa Moshe, y todo nuevamente señalan a lo que es el Sefer Torah. Y normalmente la costumbre es besar el dedo cuando está señalando. Algunos acostumbran fijarse dentro del Sefer Torah en algunas palabras cuya primera letra sea igual a lo inicial de su nombre. Normalmente, si ve lo que es el meme en la letra del Sefer Torah, que sería Moshe, es donde se fija, porque todos tenemos una porción en el Sefer Torah, toda la comunidad hebrea. Igual no deben de tener su marcha para lograrlo. Lo correcto es llevar la Sefer Torah abierto, con el rostro de lo que lo carga al público y la espalda hacia el Hejal. Toma por su derecha, que es la izquierda de Hejal, y así va rodeando con el Sefer Torah en sus brazos recargados sobre su hombro derecho, aun cuando este en camino sea más largo. Regresar a la Hejal puede hacerlo por el camino más corto. Si está diciendo Kriyat Shema, sus bendiciones, no interrumpe para decir con el público ninguno de los versículos que se acostumbran recitar cuando sacan o llevan o muestran el Sefer Torah, como Vezot HaTorah y Ordos. Únicamente se fija en las letras y piensa en el último versículo de Vezot HaTorah, sin pronunciarlo. Muy bien. Se extendió la costumbre de regresar el Sefer Torah abierto hacia el Hejal después de haber leído en él tanto en el lunes como el jueves, como en Shabbat y Yom Tov. Sin embargo, en algunos lugares lo regresan cerrado. Digamos lo siguiente: la mayoría de los lugares que yo he ido aquí en los Estados Unidos, Sefardí o Ashkenazi, cierran el Sefer Torah y luego lo guardan después de haber tenido la lectura de la Torah. En todo caso, en lugar de que vuelva a Hejal de acuerdo a lo que están acostumbrados, sin provocar pleitos por esto, Has Veshalom, de preferencia no hay que levantar el Sefer Haftarot junto con el Sefer Torah, es decir, en el mismo momento. De todas maneras, no hay que criticar a aquellos que se acostumbran a hacerlo. Está permitido dejar el Sefer HaTorah escrito sobre pergaminos en forma similar al Sefer Torah. Estamos hablando de la porción que pertenece de la Torah o de los profetas, que se lee después de leer la porción de la Torah, similar al Sefer Torah en el arca sagrado, el Hejal o el Aron Kodesh, junto al Sefer Torah.
y no existe prohibición en esto de que esté rebajando la santidad del Aron Kodesh, HaKodesh, aduciendo que este es especial para guardar el Sefer Torah. También acostumbran a guardar en el Aron los rimonim del Sefer Torah, es decir, como las coronas, como el dedo, el yad, donde se usa para lo que es los objetos y otros objetos sagrados, sin que ellos, o esto significa menospreciar la santidad del Heichal. Frecuentemente ocurre que se encuentra un error en el Sefer Torah, y es por esto que nosotros tenemos que estar seguros que es lo que está supuesto decir el Sefer Torah. O por ejemplo, o a pesar de que esté pasul, no apto para lectura, igualmente lo regresa a su lugar en el Aron Kodesh. Y normalmente si se encuentra que, digamos, algunas letras que no están escritas correctamente, o hay que se ha abordado alguna letra en el Sefer Torah, que eso puede ocurrir por el tiempo de uso. Normalmente ya se termina la lectura, se guarda, y normalmente lo que se acostumbra en un lugar se marca de alguna forma con una cinta o algo adentro, si es Shabbat, para dejarle saber que no se puede leer más con este Sefer Torah hasta que un sofer lo mira de nuevo y puede entonces repararlo si es necesario, para así entonces corregir y hacer las preparaciones del Sefer Torah. Así entonces lo pueden usar para la próxima vez en lo que ya se llama el próximo servicio de lectura. Obvio, hay costos en arreglar un Sefer Torah, y es por eso que a cualquier comunidad, sea aquí en los Estados Unidos o Latinoamérica, siempre debe estar provisto de un fondo para poder arreglar tales objetos sagrados. No sea que tiene en su comunidad alguien que sabe arreglar los Sefer Torah. No debe permitirse utilizar los rimonims del Sefer Torah para colocarse encima del Sefer Haftarot, por cuanto la santidad del Sefer Torah es mayor que lo que es las porciones de los profetas. En consecuencia, es aconsejable que el Sefer Haftarot tenga su propio rimonim diferente o alguna señal que los identifique. Y también, como ya se aclaró anteriormente, no debe levantarse el Sefer Haftarot en el mismo momento que está levantando el Sefer Torah. En algunos lugares hay literalmente literaturas o pergaminos donde se lo tiene la porción de los profetas separado de esto. En muchos lugares simplemente leen de la lectura directamente de un libro de la Haftarah, y de esta forma cumple con la lectura de la porción de la Haftarah. Ahora vamos a ver algunas reglas. Estamos en el capítulo 27, ahora estuvimos mirando el capítulo 26, ahora entramos en el capítulo 27, que es la regla sobre la lectura de la Torah los lunes, jueves y Shabbat. Son los 3 días que se saca normalmente el Sefer Torah, y obvio que cuando se saca el Sefer Torah hay que tener un minyan de hombres. Aquel que por la fuerza mayor debió hacer tefilá en privado, de acuerdo a la ley, no está obligado a esforzarse para ir a escuchar la lectura de la Torah al Bet HaKnesset, en especial si se trata de un Talmid Jajam ocupado en su Torah. No debe retrasar su estudio para ir a oír el Sefer Torah con el público. La misma regla es para los que están de duelo y no oyen la misma lectura de Shabbat. Esto es conceptuado como caso de fuerza mayor, y no están obligados a esforzarse para ir a escuchar la Torah con el público. Sin embargo, el público que hizo tefilá el día lunes y jueves en casa de quien estaba de duelo, sí es bueno que luego vaya al Bet Knesset cercano para la lectura de la Torah. Es un mitzvah de escuchar la lectura de la Torah que le toca cada semana, y es por eso uno cumple con eso, no solamente al oírlo, sino también a seguirlo en su libro a la misma vez. Y es por esto de gran importancia de atender lo que es el Bet Knesset. Sin embargo, hay personas que, como habíamos dicho, que hacen sus oraciones privadamente, de acuerdo a la ley. En tal caso no están obligados a esforzarse para ir a escucharlo, particularmente aquellos que son los sabios, que están dedicados siempre, todos los días, al estudio del Sefer Torah.
quien, como en los casos anteriores, no escuchó la lectura de la Torá de los días lunes, jueves o Shabbat, no es preciso que lo lea dentro del Humash. Asimismo, si ocurrió que tuvo que salir en la mitad de la lectura y perdió parte de la porción del día, no es necesario leer dentro del Humash la parte faltante. Si el minyan ya terminó y la lectura de la Torá, pero quedaron entre el público 6 personas que no oyeron la lectura, está permitido volver a leerlo para ellos siempre que les unan uno a los sordos como forma parte de un minyan y suben a la Torá diciendo las bendiciones al principio y al final, como es la regla. Y eso lo vas a ver también en la lectura de Birkat Shlomo, cuando uno es llamado a la lectura de la Torá. La ley es claro en cuanto a las mujeres no están obligadas a asistir a la sinagoga los lunes y los jueves y Shabbat para oír la lectura de la Torá. No obstante, algunas de ellas se esmeran y concurren en el Bet Knesset en Shabbat y Yom Tov para oír la lectura de la Torá, especialmente el Shabbat. Shabbat es un tiempo donde ambos hombres y mujeres de la familia se reúnen para escuchar la parashá de la semana y que leen lo que es el parashat Zachor, porción que se adiciona en el Shabbat anterior del Purim. No está autorizado al público, aun cuando formen un minyan, a sacar el Sefer Torah y leer las bendiciones correspondientes en días que no fijaron los Jajamim como obligatorios para la lectura del Sefer, es decir, solamente cuando los sabios, y así como dictan los rabinos, que está permitido hacer una lectura pública. Es decir, si ahora yo quiero leer lo que es sacar y innovar y sacar el Sefer Torah un miércoles y hacer un servicio entero sacando el Sefer Torah, no estamos autorizados a hacer esto. En consecuencia, si por alguna causa no leyeron en la Torá el día lunes o jueves, no pueden hacerlo al día siguiente. La misma regla es para el Shabbat. No pueden responder a la lectura del día domingo. Hay quienes se acostumbran a sacar un Sefer Torah para leer en presencia del novio el Shabbat siguiente a su boda. Las bendiciones de Abraham Zaken, Bereshit, con la verajot correspondiente, tienen en qué basar esta práctica. En cambio, nuestra costumbre es leer estos versículos dentro del Humash, y por supuesto sin decir ninguna verajá, y no hay que innovar. Es decir, la costumbre sefardí es leerlo del Humash, no del Sefer Torah. Si confundieron en la lectura de la Torah y leyendo el lunes o el jueves una parte que no correspondía a esta semana, o recién lo advirtieron después de que subieron de los 3 invitados correspondiente a los días del hábil, no es preciso volver a leer en ella el párrafo semanal que corresponde. Es decir, por ejemplo, en esta Shabbat pasado terminamos leer Terumá. Esta próxima semana comenzamos a leer ya el lunes y el jueves el que toque para el Shabbat que viene. Esta es la forma que se hace. Ahora, si se confundieron en la lectura de la Torah leyendo el lunes o el jueves una parte digamos que correspondía a la semana pasada o otra para allá de esa semana, recién lo advirtieron después que subieron los 3 invitados correspondiente a los días hábiles, no es preciso volver a leer en ella el párrafo semanal que corresponde. Los obreros que se levantan muy madrugada haciendo tefilá en el Bet Knesset exactamente con la salida del alba y sin tiempo para leer lo que es la Torah después de la Midá, no pueden anticipar la lectura del Sefer Torah a las oraciones matutinas. En cuanto está prohibido leer en el Sefer Torah antes de la salida del alba, es decir, hay que haber luz, porque obviamente la Torah se refiere a luz y día. Aquellos que comienzan su trabajo muy temprano y ven obligados a rezar en su casa cuando llegue el tiempo permitido, por ende no escuchando la lectura del Sefer Torah los lunes y los jueves, está prohibido que saquen el Sefer Torah para su lectura durante la tarde y la hora de la oración de Minjá, ya que regresaron de sus tareas. Especialmente que si lo que quieren fijar como costumbre únicamente cuando lo hacen en forma circunstancial, tienen en qué apoyarse. Vamos ahora a ir un poquito más adelante.
el público de un minyan que no leyó en el Sefer Torah el Shabbat o por la mañana no puede responder la parashá en la tarde o a la hora de tefilá de Minjá, y mucho menos el siguiente lunes o jueves. Sin embargo, puede restituirla en el siguiente Shabbat, y leyendo los perashiot continuos en este orden, el Cohen sube de toda la perashá faltante de la semana anterior y continúa con los 3 primeros versículos en la porción que corresponde a ese Shabbat. Luego prosigue el Leví en el orden acostumbrado. Normalmente los lunes y los jueves se leen un mínimo de 3 versículos cada persona. So puedes enumerar 3 por 3, ¿son cuántos? Son como 9 versículos que se cumple la lectura del lunes. So es algo muy rápido, no son como en Shabbat que se leen normalmente 7 aliot y un mínimo de 3 versículos cada uno, que incluye lo que es toda la parashá de la semana. Los lunes, los jueves y Shabbat por la tarde llaman a la lectura de la Torah. Hasta el invitado no puede disminuirse ni aumentarse en esta cantidad. Escuchen, entonces, durante el lunes y los jueves. En Yom Tov por la mañana llaman a 5. En el día de Kippur por la mañana a 6 invitados, mientras que en Shabbat por la mañana a 7 invitados. Y en todos estos casos no se puede disminuir la cantidad de invitados, pero sí es factible aumentar. En Rosh Chodesh y Hol Moed y Pesach y Sukkot llaman a 4 invitados sin disminuir ni aumentar sobre esta cantidad. Muy bien, vamos al capítulo 28, y estas son reglas sobre los invitados a la Torah y su orden, lo que es o se llama Haolim la Sefer Torah Visram. En que ese invitado subir a la Torah debe bendecir antes de la lectura de Ashar Bahar Banu y después de ella Ashar Natan Lanu, es decir, una bendición al principio del comienzo de lo que es la lectura del Sefer Torah por la bendición. Y normalmente dependiendo de qué tipo de Sefer Torah tienen, porque si es un Sefer Torah sefaradí que es puesto recto, normalmente la costumbre es abrirlo, besar lo que es la parte interior, cerrarlo, entonces aguantarlo y decir la bendición. Si es un Sefer Torah con los 2 palos, se puede decir, los 2 manos donde se abre y se cierra como un pergamino, normalmente se levanta brevemente, no arriba, sino ahí mismo estando en la mesa, levantando un poquito a decir la bendición, y se dice la bendición, y luego después de la lectura se besa los lugares donde se comenzó, se finalizó, y se encierra de nuevo decir la bendición final, lo que habíamos mencionado. Lo que es Hashan Natan Lanu. Es mitzvah de ser llamada a la lectura de la Torah y ser posible que intente hacerlo por lo menos una vez al mes, pero debe ser muy cuidadoso en no provocar pleitos y discusiones por causa de esto. Has v'shalom. A personas se pueden convertirse muy resentidos que no fueron llamados al Sefer Torah, que por qué no me llamaron, etcétera, etcétera. En sí, esto no es fin para pleitos, sino para unidad. Es un privilegio, sí, pero es un privilegio que uno es llamado a leer la lectura de la Torah. Eso no significa, obviamente, que la persona va a leer del Sefer Torah, aunque la costumbre sefaradí en muchas congregaciones es que la persona que puede leer del Sefer lo debe de leerlo. Ahora, sin embargo, en muchas congregaciones, por causa de el aumento de la ignorancia, es un mitzvah para no bochornar la persona, y es por eso que vas a verlo como algo universal, sea en congregaciones sefaradí como en congregaciones ashkenazí, donde la persona que sube simplemente dice la bendición, mientras que hay un lector oficial en la lectura del Sefer Torah, y así cumple con su deber de ser invitado a la lectura del Sefer Torah. Ahora, antes de bendecir la bendición al invitado a la lectura de la Torah, debe fijarse en el versículo con que empezará su lectura, y solo después de hacerlo, cubre las escrituras con un manto apoyando ambas manos sobre el Sefer Torah y comienza la bendición. Y ya en el momento de la lectura es necesario que tome del Sefer con su mano derecha solamente. Debe el invitado a la Torah pronunciar con su boca en voz baja la lectura junto al Shliach Tzibor. Si no lo hace
hay serias sospechas de que su oración sean en vano o no. Y es por eso que una persona que sube, aunque no está diciéndolo en voz alta para la congregación, debe estar repitiéndolo o mirándolo, y así en su mente y en sus labios esté como repitiendo la parashá de la porción. Por lo tanto, es la responsabilidad del encargado de leer en la Torá el llamar la atención a los invitados a la Torá para que lean con él en voz baja la parte correspondiente. El Cohen siempre sube en primer lugar de los llamados a la Torá porque éste tiene el privilegio de función como el líder, y es una costumbre antigua de que el Cohen se da este privilegio. Y cuando se encuentre en el Bet Knesset un Talmid Jajam famoso y el Cohen no sea una persona tan culta, acostumbran llamar a este último en el primer lugar, y nuevamente se le pide al Cohen que salga. Y en segundo lugar lo hace el Leví siempre que el primero haya sido el Cohen. Y después suben Israelim, y a partir de los cuartos invitados también pueden subir Kohanim y Levíim. No obstante, deben tener la precaución de no llamar a dos Kohanim seguidos, es decir, a un Cohen luego de un Cohen. Hay que separarlos, en el sentido por un Leví o etcétera, y tener la precaución de esto, y de no llamar a dos Kohanim seguidos uno detrás de otros, o dos Levíim uno detrás de otros, salvo con la interrupción de un Israel. Por ejemplo, si se llama a un Cohen, el Cohen sube, luego el Levíim, después Levíim Israel, y luego después se puede llamar un Cohen de nuevo, o etcétera, después un Leví. Cuando el Cohen, el Leví, es invitado del cuarto lugar en adelante el Baal Coré, que es encargado de leer la lectura, debe decir en voz alta Af al Pi Shehu Kohen, o en caso Leví decir Af al Pi Sheinu Leví. Si no hay un Cohen en el Bet Knesset, invitan a un Israel en su lugar. Si el Cohen se acostumbra y estaba fuera del Bet Knesset cuando sacaron Sefer Torah y ya invitaron a un Israel en lugar de un Cohen, se dijo ya el Baruch Hashem, pero todavía no da comienzo a la verajá del hecho, sube el Cohen a la Torah y Israel espera junto a la Teba para ser invitado en la tercera instancia de acuerdo al orden acostumbrado. Pero si Israel ya dio principio a la bendición, continúa con ella y lee en la Torah en el lugar del Cohen. Los lunes, los jueves o Shabbat, cuando hay un novio en el Bet HaKnesset, acostumbra a invitarlo a subir a la Torah, y es lo que se llama normalmente antes del Uf, que es antes de la semana que se va a casar, y es un tiempo de alegría. Se encuentra en el Bet Knesset el novio dentro de los 7 días de su boda, o aquellos que tienen que cumplir la mitzvah de Berit Milá, en ese día último tienen prioridad para subir al Sefer Torah. Si coincidieron en el Bet HaKnesset en el día lunes o jueves, dos novios y dos que tienen para cumplir la mitzvah de Berit Milá, en ese día, o dos jovencitos, de Bar Mitzvah, y ambos son Israel, de todas maneras, no pueden aumentar el número de personas invitadas de la Torah, haciendo subir a los dos después el Cohen y Leví. Sin embargo, sí está permitido pedirle a todo Cohen que se encuentre en la sinagoga que salga afuera unos instantes en lo que dice la verajá el primer invitado, mientras que queda minyan sin él, y así puede invitar a uno de los novios del Bar Mitzvah en lugar del Cohen y en otro lugar el habitual. Si se niega el Cohen a salir del Bet Knesset, o que son 10 exactamente con él, puede el Baal Coré decir en voz alta Af al Pi Seyesh Kan Cohen Yamor Israel Bimkom Cohen, aun cuando hay aquí un Cohen, sube Israel en su lugar. En esta misma regla puede utilizarse también cuando se encuentran en el Bet HaKnesset patrocinadores importantes, que al subir a la Torah donan generosamente de su dinero para la institución del estudio de la Torah, especialmente tratando de su propio festejo. De esta manera es posible hacer subir, por ejemplo, al par del joven del Bar Mitzvah en lugar del Cohen, o al festejado en tercer lugar. Pero queda claro que no puede aumentar los 3 invitados en el día
jueves o lunes y jueves. Si hay un Cohen en el Bet HaKnesset y llaman a un Israel en su lugar, y el Baal Coré pregona en Can Cohen Yamod Israel Bimkomo, y ya no es forzoso en invitar el Leví después de él, pueden subir 3 Israel seguidos. Si de todas maneras Leví quiere subir en lugar de Cohen, puede hacerlo. Sin embargo, no es obligatorio en caso de aceptarlo. Debe pregonar al Baal Coré en Cohen Yamod Leví Bimkomo. Especialmente si se trata de una persona notable, puede invitarse al Leví en lugar del Cohen faltante. En todo caso, si el Bet Knesset hay un Talmid Jajam, es un sabio de la Torah, cuya voluntad es subir primero en lugar del vacante, suya es la preferencia y está antes del Leví, solo si éste es meticuloso y renuncia a su honor, puede subir el Leví primero. En algunos lugares se acostumbra a invitar al primer lugar de la Perashat Bereshit al Rab del Bet Knesset, es decir, es la costumbre de, siendo que se está comenzando el libro de Bereshit, que es el comienzo de nuevo del ciclo judío, se llama al rabino de la sinagoga para iniciar la lectura de la Torah del año nuevo o del nuevo año, y tienen ellos en qué apoyar esta práctica. Es nuestra costumbre de los sefaradíes, en primer lugar, también en la Perashat de Bereshit, que se llame a un Cohen, como lo hacemos normalmente. En Rosh Chodesh, en Hol HaMoed, de Pesach y Sukkot, y cuartos llamados a la Torah, puede ser Cohen Leví Israel, sin que exista ninguna duda al respecto. Cuando hay un Cohen en el Bet HaKnesset y quiere subir ese Shabbat, también el Maftir. Maftir es la porción de la lectura del Shabbat que se lee casi al final, el último versículo, y se llama así Maftir. Y se sentiría de no poder hacerlo. Está permitido invitar para el Cohen y para el Maftir, y no es preciso ser rigoristas en esto, exigiendo el Cohen salir del Bet Knesset para invitar un Israel en su lugar del Cohen. Normalmente el que lee la Maftir también lee lo que es la Haftarah, es la costumbre en muchas congregaciones. Es un Bet Knesset donde se encuentran unas 30 personas que en Hebrú, de los cuales 20 o más son Leviim y el resto Israelim, es decir, que hay una mayoría de Leviim, sin que haya ningún Cohen. De todas maneras, no debe invitar la lectura de la Torah a un Leví detrás de otro, ya que mientras que haya la posibilidad de intercalarlos, es preciso hacerlo. Por lo tanto, después de haber subido un Leví, en primer lugar llaman a un Israel y así sucesivamente. Únicamente cuando no se encuentra ningún Israel, pueden pararse un Leví y trasbordo para subir a la Torah sin ninguna duda. Ahora, un ger, un convertido de judaísmo cuyo padre judío es Leví, no continúa con el linaje de su padre y no deben llamarlo como Leví para la lectura de la Torah. La misma regla es para el ger cuyo padre es Cohen. En ambos casos deben cuidarse de no llamarlos con el nombre de Leví o Cohen, uno que es hijo cuyo padre es judío pero cuya madre es convertida, cuyo hijo es un ger y por lo tanto no debe hacerlo. Consideran que no había un Cohen, hicieron subir la Torah a un Israel en su lugar. Luego notaron que si lo había, de todas maneras, este Israel se cuenta para los 7 que deben subir en Shabbat sin ser necesario llamar orden adicional. También vamos a ver ahora si se generalizó la costumbre de que cuando no hay un Leví en el Bet HaKnesset, sube el mismo Cohen por segunda vez en lugar de Leví. Entonces pregona al Baal Coré en Can Leví Yamod Cohen Bimkom Leví. No hay aquí Leví para hacer un Cohen en lugar de Leví. Inclusive cuando se sabe de que en un principio no hay un Leví, en el lugar se sube el mismo Cohen 2 veces, bendiciendo en ambos al principio y al final de la lectura de la Torah. También en Rosh Chodesh, si no hay Leví, sube el Cohen en su lugar, aun cuando en este caso se debe repetir el versículo de Ve'amarta lahem. De la misma forma,
y quien ya subió a la Torah luego se dirigió a Ordo Bet Knesset, donde volvieron a invitarlo, aún tratándose del mismo párrafo de la lectura anterior, puede subir a decir la bendición que corresponde sin que haya esto ninguna duda en la Berajá Levatalá, es una bendición hecho en vano. Aun cuando hay quienes dicen que un niño no cuenta ex profeso para los 3 olim, los 3 invitados, al subir al Sefer Torah, que deben ser los lunes y los jueves, si ya lo hizo y lo dijo la bendición, no hay en esto prohibición. El público cumplió igualmente con los 3 olim correspondientes. Asimismo, cuando hay necesidad de hacer subir a la Torah a un menor, por ejemplo, si se trata de un niño que en ese día pone su tefilín unos cuantos antes de la fecha de que cumple su bar mitzvah, puede apoyarse en los poskim, los legisladores de la Torah, que aligeran en esta regla, y invitarlo en lunes o jueves a la lectura de la Torah, y para completar los 3 olim. Con más razón, si el jovencito asiste a la sinagoga acompañado con sus padres y familiares en su ceremonia festiva, está permitido subirlo en la Torah, a la Torah, cuando aún falten algunos días para cumplir sus 13 años. En Shabbat puede subir ex profeso el menor a la lectura de la Torah y completar la cantidad de 7 invitados. Un menor que es invitado a subir a la Torah puede también leer el párrafo que corresponde al Sefer en el Sefer, especialmente si es hábil en la lectura sin errores. Esto incluye que cuando el niño sube entre los individuos o al final de todos ellos, debe haber llegado el niño a la edad educacional para esto, normalmente de 6 años en adelante, entender a quién se está dirigiendo sus bendiciones. Sin embargo, en lugares donde hay costumbre de no hacer subir a la Torah un menor de bar mitzvah, siguen con esta práctica, evitando toda discusión al respecto. No hay que permitir a un niño que no llegó al bar mitzvah premeditadamente sea el Baal Coré, encargado de la lectura, para leer la porción semanal de la Torah los días Shabbat, ya que debe hacer cumplir al público con su obligación de oír la perashá completa, y él mismo todavía no está obligado. Solamente en la eventualidad de que no se encuentre un adulto que sepa leer con los ta'amim la Torah como corresponde, puede apoyarse en aquellos hajamim que permiten que un menor puede leer la lectura para el resto de la comunidad. Y es por esto que es muy importante que aquellos que están por toda Latinoamérica, que se han contactado con nosotros y que quieren comenzar a formar una congregación, que haya alguien que se puede dedicar en lo que es aprender cómo leer del Sefer Torah. En Shabbat, cuando hay alguna celebración especial, por ejemplo, Abia Ben, Bar Mitzvah, Hatán, o desean aumentar el número de los invitados a la Torah para honrar a los familiares de los festejados, es mejor que de un principio lea el Baal Coré a cada uno de los 7 primeros invitados obligatorios y un mínimo de 3 versículos, fijándose de empezar y acabar aparte de significado bonito, para después seguir leyendo a los adicionales sin tener que repetir el versículo de la parashá, la porción de la semana. Y si aún así está obligado al Baal Coré a repetir algunos de los versículos a causa de la gran cantidad de invitados, tienen autorizado de hacerlo, inclusive ex profeso. Algunos acostumbran en la perashá de Behutrai a llamar a la Torah primero los 3 invitados, Cohen, Leví, Israel, y después la bendición final tercero sube al propio el Baal Coré, y sin decir las bendiciones del párrafo de Kelalot, de los castigos. Luego sube el cuarto, que lee en el párrafo que sigue los Kelalot, los castigos, y con las verajot obligatorios, y así el quinto, sexto y séptimo. Esto no es correcto y debe cancelarse esta costumbre. Solo hay que lograrlo con sinceridad, serenidad y sin pleitos o peleas. La costumbre de los sefaradim es de no llamar a los invitados por su nombre para que suban a la Torah, aun cuando así se dificulta el reconocimiento de 2 personas, sean hermanos. No se debe invitar a 2 hermanos consecutivamente, sino seguir la misma regla anterior como un Cohen en separación. Igualmente, no se debe invitar a la lectura de la Torah al hijo después del padre.
obvio, esto es un asunto de Kabod, también menciona el par de primero, entonces se intercala una persona que no es relacionado, luego el hijo. Si ya lo invitaron y subió de la Torah detrás de sus hermanos, aduciendo que él no tiene en cuenta el Ayin Hara, que no baje de la teba. Sin embargo, que lo dijeron los hajamim, que aquel que no suba a la Torah, cuando lo invita, se le acortan sus días de la vida. Dios no lo quiera, no recae sobre él que equivocadamente sube a la Torah detrás de su hermano, porque si tiene en cuenta el Ayin Hara, se baja de inmediato. Está permitido que suban a la Torah uno tras del otro, el abuelo y el nieto, solo en el caso de haber una costumbre conocido de ser riguroso en esto. No hay que cambiar esta costumbre. Ahora, aunque se acostumbran entre los sefaradim de no llamar a los invitados por su nombre para que suban, si un sefaradí se encuentra en una comunidad ashkenazí o uno que sí acostumbra a hacer esto, no hay ningún problema de seguirlo. En esto está permitido que todos hermanos suban a la Torah en forma consecutiva. En los días de Yom Tov y Shabbat, que sacan los dos Sefer Torah, cuando el primero sube el séptimo lugar y el decir el Mashlim, el que completa la porción de la semanal, y si el segundo lo hace como Maftir, pues de esta forma el Kaddish interrumpe entre ambos y cada uno lee un Sefer Torah diferente. La misma regla es para el caso de subir la Torah de dos Kohanim y Leviim seguidos. Normalmente en Simchat Torah, que es el tiempo de la gran alegría, se sacan 3 Sifrei Torah. Es por eso que cada comunidad de verdad debe tener más de un Sefer Torah. Unas personas dicen, bueno, queremos comprar uno, queremos tener uno. Bueno, eso es bueno, tener un Sefer Torah, pero realmente una sinagoga debe estar repleto de Sefrim Torah. ¿Por qué? Porque cada judío tiene la obligación de escribir, y esto es uno de los mitzvah, de escribir un Sefer Torah, es decir, de enmendar o tener un Sefer Torah para su propia casa. Eso es por esto una gran mitzvah para una comunidad donde hay aumentos de lo que se llama de Sefer Torah en su comunidad. Ok, pero normalmente en Simchat Torah se sacan 3 Sefer Torah, y en el primero se lee la última perashá de la Torah, Vezot HaBerajá, y el segundo se recomienza con el Sefer Torah, con la lectura de la parte de la perashá de Bereshit. Y en el tercero se lee un párrafo como referencia al día de Shemini Atzeret. Al que lee en el primer Sefer, termina la lectura de la Torah, se llaman Hatan Torah, como se puede decir el novio de la Torah. Y al que lee el segundo se reiniciando el mismo con parte de la parashá de Bereshit, se denomina Hatan Bereshit, y Maftir, el que lee en el tercero de la porción correspondiente el día de Shemini Atzeret. En consecuencia, está permitido que 2 hermanos o par de hijos suben al Sefer Torah consecuentemente. Estamos hablando de lo que es Simchat Torah, como un Hatan Torah y el otro como Hatan Bereshit, o uno como Hatan Bereshit y el otro como Maftir, puesto que cada quien que sube al Sefer Torah diferente, igualmente puede ser Hatan 2 Kohanim y 2 Leviim, y aún 3 Kohanim y 3 Leviim, y pueden subir a la Torah en forma continua como Hatan Torah, Hatan Bereshit y Maftir. Si no hay en el lugar más que un solo Cohen, y este compró la mitzvah para subir como Hatan Torah, y está autorizado a ser llamado el mismo Sefer Torah como Cohen al principio, como Hatan Torah al final del mismo. La misma regla es para el Leví, puede ser invitado como el Leví y luego ser llamado para Hatan Torah en el mismo Sefer Torah. Estamos hablando de ahora de Simchat Torah. Y no es así, tiene el privilegio de ser invitado o adquirieron la mitzvah, ese Hatan Bereshit, en ese caso que no suban un como Cohen o Leví como en el primer Sefer, sino como invitado a un Israel en lugar de Cohen o un Cohen en lugar de Leví, dado que una misma persona no está autorizada subir ante 2 Sifrei Torah. Eso se hace con el propósito de no lastimar el honor del primer Sefer Torah. Ahora, está permitido subir a la Torah a un no vidente, una persona que no ve, cuando éste lo solicita,
especialmente cuando tiene que recordar el aniversario de que sus seres queridos, solo de que ser factible es preferible que suble como maftir o adicionar los 7 obligatorios del día. Está permitido usar lentes para leer la Torá. La misma regla es para la lectura de Megilá, de Purim, y la Perashat de Zahor. No debe leerse la Torá por medio de un espejo dirigido a las letras del Sefer. Subió la Torá y se equivocó en la primera bendición diciendo en lugar de Asher Bajabanu, dijo Asher Lanu, Natan Lanu, que es la parte posterior, aun cuando no acabó de decir el final Baruch Atah Hashem Noten HaTorah, no repite la bendición. Después de la lectura corrige su error diciendo la bendición de Asher Bajabanu, que es realmente la primera. Más aún, dijo Baruch Atah Hashem, concluya Noten HaTorah sin repetir la verajá para corregirse y así decir Asher Bajabanu. Dijo la primera verajá correctamente antes de comenzar la lectura de la Torá, pero en la bendición posterior a la lectura se confundió y volvió a decir Asher Bajabanu hasta el final, a pesar de que hay quien dice que no cumplió con la bendición. Esencialmente la regla es que no repite. Lo mismo sucede en el caso de que se equivocó y dio las bendiciones a Asher Lanu, Asher Natan Lanu. No es preciso que vuelva a repetir, inclusive puede corregir su error pensando en cumplir con la bendición primera de quien sube después de él. Es por esto que es algo importante de tener enfrente de la teba donde se lee el Sefer Torah, donde se dice las bendiciones al principio, al final y las diferentes bendiciones correspondientes en presencia, transliterado como también en hebreo y su traducción. ¿Por qué? Para que así esté muy claro para el que va a decir la bendición, que comprenda lo que está diciendo en hebreo, aunque está literado. Muy bien, vamos para adelante con esto y vamos ahora a ver no hay ninguna sospecha de prohibición en aquellos que acostumbran a declinarse un poco a decir la verajot de la Torah. Quien sube la Torah es preciso que vea en el lugar donde comenzará su lectura antes de decir la bendición. Normalmente se lee, se abre el Sefer y se coge sea el tzitzit de uno, o a veces si no hay lo que enrolla lo que es el Sefer Torah, se coge eso, se ve ese lugar donde va a comenzar su lectura para que sepa dónde va a decir y dónde va a ser la bendición que está leyendo. Quien sube la Torah es preciso que vea el lugar donde comenzará su lectura antes de decir la bendición de Bajabanu. Si le mostraron el lugar donde debía comenzar la lectura y dijo la bendición de Asher Bajabanu y luego la bendición de indicaron empezar a leer en otro lugar, no necesita la verajá aun cuando tenga que cambiar la columna. Lo correcto y aconsejable es no decir Eme Toratenu HaKedoshah a terminar la lectura antes de decir la bendición posterior, y aquellos que lo dicen tienen en qué apoyarse. Sin embargo, debe de ser posible y sería bueno advertirles con toda serenidad y dulzura que se priven de decirlo. Nuestra costumbre es que quien dice la bendición posterior a la lectura de la Torah no dice amén al final de su propia bendición o su propia verajá. Ahora, igualmente no se encuentra, no es costumbre sefaradí contestar amén después de oír de Baruch Hashem Mevorak Leolam Vaed, que recita en voz alta al subir la Torah. Y hay algunos lugares que se acostumbra a que el Rab del Bet Knesset desierta al público reunido sobre asuntos de referencia a la comunidad, como lo que es la caridad y ordo, cosas de acá, antes de que el subió a la Torah diga bendición posterior, es decir, que lo que es verdad de eso le esté obsequiando, diciendo bendiciones a la comunidad. Una vez que verdad concluye su disertación, su sermón, y el que lo leyó la Torah permaneció de pie
en la Teba dice la verdad a la bendición posterior. A pesar de que tienen ellos en qué basar esta práctica, de todos modos lo correcto es que el Rab hable después de la bendición final del invitado, aun entre una persona o de otra persona que suben a la Torah. Normalmente la buena costumbre es después de la lectura de la Torah, después que se ha leído todas las lecturas de la Torah, antes de comenzar el Musaf, de poder leerlo es la mejor forma, así no interrumpen lo que es el fluido de la lectura de la Torah en cada parashá, pero se permite, por favor, deben entenderlo. Pueden ser comentarios, el Rab entre aliots, se puede decir. En la sinagoga que acostumbran a llamar a un joven para Bar Mitzvah como tercer invitado Shlishi a la Torah, y luego de recitar la bendición posterior se para antes del público presente para decir su discurso de Bar Mitzvah. Si la mayoría del público quiere continuar con esta costumbre, tiene base en qué hacerlo y pueden aliviarlo. Si en ese caso es correcto que corten completamente el Sefer Torah durante el tiempo y demore el discurso, no conformándose con el cubrido solamente con el pañuelo de la seda. La misma regla es para que cuando le cantan al novio antes de empezar su lectura en la Torah, y así en todos los casos similares. De todos modos, cuando sin provocar discusiones es posible con la concordancia, acepte de ahí en adelante las disertaciones, sermones, se harán finalizado la bendición de la Haftarah. Es preferible hacer así como es costumbre de los Bet Knesset en Jerusalén. Existe entre algunos hombres la costumbre de besarse con el término de subir la Torah. De acuerdo a la ley, esta costumbre no es correcta, es decir, estamos hablando de besarse y felicitarse. Hay que tratar de cancelar siempre esta forma pacífica y amable. Sin embargo, la costumbre de besar la mano del padre o del Rab es una práctica correcta y respetuosa. Normalmente se besan las manos, o a veces saludan y entonces se besan sus propias manos en expreso de apreciación por el Rab o por el padre de uno. También es tradición de permanecer de pie durante el tiempo de que el padre o el Rab, el rabino de uno, sube a la Torah y da a lo que es la lectura, se sube a la Torah. Sobre el tema de Hashkabar, de esponso a los familiares fallecidos, que se dice de la lectura de la Torah, hay diferentes costumbres y opiniones. Hay quienes dicen el nombre del fallecido del padre, es decir, fulano hijo de fulano, o la costumbre de decir el nombre del fallecido de la madre, fulana hijo de fulana, o fulano hijo de fulana. Alguno más dice el fallecido, el del padre, también el de la madre, fulano hijo de fulano y fulana. Pero todo esto no es obstáculo, no debe cambiarse de lo acostumbrado. Cuando no sabe el nombre de la madre del fallecido, puede decir lo del padre. Y esto tiene que entender que hay gran respeto y honor en cuanto a todo esto que tiene que ver con la horda de los padres y también de los sabios, de los rabinos. Aún deben saber de que uno que le ha enseñado Torah, que le ha inculcado y le ha dirigido en el camino de Torah, se considera como si fuera un padre de uno, y en muchos casos los sabios han indicado que el respeto del Rab hasta un cierto grado supera la de un padre o una madre. Pero si su padre y su madre han sido los que le han enseñado la Torah, que así debe ser, grande es el respeto que ellos merecen. Y aun cuando el Rab de uno muere, también hay un proceso en el cual vamos a ir más adelante, que hay que también enlutarlo y demostrar lo que es el respeto, igual como si fuera su propio padre, y enlutarlos también. Hay gran respeto en cuanto al judaísmo, en cuanto a los líderes, un gran respeto a las autoridades, etc. Aunque sea, no importa quién sea, quién fue que le introdujo al camino de la Torah y la enseñanza de la Torah, tenemos un deber hacia ellos en respetarlos y honrarlos. Hay que permitir que suban a la Torah aún aquellos que transgreden ciertos preceptos, como ser el afeitarse con una navaja o rastrillo, o completar con ellos el número de 7 invitados obligatorios en Shabbat.
cuando es posible, es más correcto que sean invitados los mosefim, los adicionales, y servirse de esa oportunidad para reprenderlos de buena manera o que dejen de hacerlo. Es decir, que nuevamente una de las prohibiciones que tiene todo judío es afeitarse con rastrillo la parte de la cara. Estamos hablando aquí donde que no tienen ningún pelo. Es por esto muchos rabinos, muchos jajamín han comentado sobre esto. Pero una persona ignorante de cual no sabe mejor, no se le debe de reprender, sino enseñar y educarlo y atraerlo a cuanto a las enseñanzas de la Torah. El caso de Mejalel Shabbat. Ahora, déjame regresar a ese punto porque es muy importante. Hay una forma halágica de que uno puede remover su cabello de su cara que no sea con el uso de navaja o rastrillo. So, ten esto en mente. So, no podemos juzgar necesariamente la persona que no tiene pelo en la cara, y es por eso muy importante de comprender esto. En el caso de Mejalel Shabbat, el que profana el Shabbat, es muy delicado, y solo cuando es el prohibirle subir puede provocar discusión y odio. Dios no lo quiera. Se permite invitarlos cerrando los ojos de ellos. En todo caso, si se sabe que llegaron en coche en el Shabbat, hay que explicarlo por qué esta razón le es prohibido a ellos subir a la Torah, y de acuerdo a la ley que a guiar el coche en el Shabbat está transgrediendo una prohibición de la misma Torah al que él está intentando ser invitado a leer. El que transgrede, dice nuestro Jajamim, estamos hablando del judío, el Shabbat de forma pública, sin vergüenza, sin ninguna vergüenza ninguna, es peor, dicen los sabios, que un idólatra, porque ha tomado lo que es el testimonio del pueblo de Israel y lo ha puesto por ridículo y no lo está observando. Ahora, obvio, en nuestro tiempo hay muchas personas judías que han sido criados en un sistema totalmente opuesto a los ideales ortodoxos, y por lo tanto se les debe considerar como hijos en prisión, que no saben mejor, y por lo tanto en la opinión de muchos de los jajamim es que hay que tener un poco de compasión y rajmones sobre ellos, pero si son personas que saben lo que están haciendo, hay que amonestarlos de no continuar cometiendo estos errores. Si invitaron a subir la Torah, el que profana puede públicamente deben tratar de repetir la lectura, la de parte que a él le tocó, empero si esto puede llegar a provocar discusión y pleito, no es obligatorio volver a recitar esa parte, pero si llamaron a ordo a aliyá adicional, es con responsabilidad de los encargados no invitar para Cohen Maftir a quienes profanan el Shabbat públicamente, ya que estas dos lecturas no es posible repetirlas, pero para esto deben obrar con inteligencia sin despertar discusión o odio has shalom. De todas maneras está claro que deben responder amén a la verajot de quien profana el Shabbat públicamente. Un Bekeneset de Ashkenazim que dicen tefilá y leen de la Torah con su pronunciación original y contra su costumbre leyeron ese Shabbat con pronunciación sefaradí, y por lo contrario el Bekeneset es sefaradí y leyeron de acuerdo a la posición ashkenazí, de todos modos cumplieron con su obligación de la lectura de la Torah. En consecuencia puede leer la Torah un ashkenazí entre los sefaradim, un sefaradí entre los ashkenazim, cuando no hay entre la concordancia quien puede leerlo de acuerdo a la pronunciación establecida en esa sinagoga. En los Beit Knesset y Ashkenazim se recitan tefilá y leen la Torah con pronunciación sefaradí en forma permanente, no necesitan cambiar su costumbre, en especial al emitir el nombre de Dios, Hashem, incluso de no debe de rechazo de parte del orante, pueden cambiar el profeso la pronunciación en la lectura de la Torah de Ashkenazí a Sefaradim, y en realidad así hicieron muchos de los grandes rabinos Ashkenazim. So, aquí vemos ya una forma de que la forma de lectura de preferencia es Sefaradim. Está permitido un sefaradí subir a un Sefer Torah escrito de acuerdo a la costumbre Ashkenazí, viceversa igualmente está permitido a un temaní subir a la Torah
a decir las bendiciones aun cuando el Sefer Torah está escrito de acuerdo al Ashkenazí o Sefaradim. De todas maneras, lo ideal en el cumplimiento de esta mitzvah es que cada comunidad lea en el Sefer Torah tradicional de a ella. De un principio debe fijarse el Baal Koré, encargado de leer la Torah, en leer los Ta'amim, que esos son los signos musicales de la Torah con exactitud. Por consiguiente, se acostumbra a que el que sube la Torah, aun cuando su lectura es perfecta, no lee en voz alta, sino en voz baja conjuntamente con el Baal Koré. Se exceptúa aquel que sabe aplicar los Ta'amim correctamente a la lectura de la Torah. Si éste puede leerlo solo, sin acompañamiento del Baal Koré. No puede leerse en el Sefer Torah con menos de 10 personas adultas presentes, como es casi en todos los asuntos de la Kedushá. El menor de la Bar Mitzvah no se suma para completar el minyan y sacar un Torah. Un Sefer Torah en el que se encontró un error y en el momento se corrigió, el Sefer escriba estando ahí, todavía la tinta fresca y factible a ligera, bendiciendo y leyendo en él, sin necesidad de esperar hasta que se seca la tinta. Cuando encuentran un error en el Sefer Torah, deben sacar orden en su lugar y comienzan a leer desde el lugar donde interrumpieron desde el principio del versículo, sin repetir la lectura del Sefer anterior. La comunidad que posee lo que es un Sefer Torah y tiene muchos errores como letras pegadas, uno a los sordos, cortado, etc. De todos modos, debe indicársela que continúe leyendo en él hasta que encuentren un Sefer Torah o que corrigen de su propiedad. Sin embargo, no deben bendecir sobre la lectura, ni al principio ni al final, leyendo la porción semanal sin verajá. Se acostumbran a decir la bendición de la Haftará a pesar de tener el Sefer Torah no apto. No les impide hacerlo, pero de un principio debe indicársele que también sobre la Haftará no deben de bendecir. Si el que fue invitado a la Torah ya dijo la bendición antes de comenzar el Baal Koré, la lectura descubre un error y el Sefer Torah espera en silencio invitado hasta que traigan otro Sefer Torah, ya no es necesario bendecir nuevamente antes de la lectura del Sefer Torah. Equivocadamente sacaron un Sefer Torah y que no estaba preparado para la lectura de ese día, no deben de regresarlo al Heijal y los desplegan hasta el lugar que corresponde en ese día y leen en él. Está permitido el ex profeso subir y decir las bendiciones sobre un Sefer Torah que solamente es apto en las escrituras, ya que escribió lo que es Bede Abed, como un Sefer que no tiene los tagim, lo que es especie de tildes y vigilias encima de la letra, que solamente cuando ya se escribió sin ella está permitido. Una vez que subió a la Torah y dio la bendición adecuada, está prohibido interrumpir hablando. Si lo hizo después de que el Baal Koré y él leyendo por el menos de 3 versículos, puede continuar leyendo en la Torah y bendecir luego la verajá final. Vamos a parar aquí la clase en este día. Vamos a continuar lo que es esta lectura, aunque yo quería tratar de terminar esta sección, pero Dios mediante, B'ezrat Hashem, vamos a terminar la semana que viene esto y entrar en lo que es las reglas del Bet HaKnesset. La próxima vamos a terminar con este capítulo 28 y el 29 que nos queda en el Shulchan Aruch, y comenzar Dios mediante la próxima semana con el capítulo 30 sobre esta lectura. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema de que tratamos hoy, que hemos cubierto bastantes capítulos, me puede escribir a loscaminosdeisrael@yahoo.com. Quiero también recordarles a aquellos que le hemos enviado también lo que es el recordatorio por PayPal de su mensualidad para estas clases. Por favor, el mes de febrero ya estamos casi terminando la primera semana, y es importante que recibamos de ustedes esa contribución mensual, y le deseo a cada uno de ustedes
que no se olviden esta noche que también continuamos con la clase de judaísmo básico, viendo las fiestas y las reglas de cada fiesta como parte del judaísmo básico. Bueno, le deseo a cada uno un shalom, brajá y muchas bendiciones para esta semana, que tenga todo buenas cosas que para ustedes, para su familia. Shalom, shalom.